Almeida, gracias por venir a Televisión Española a la hora de la 1. Qué gusto que nuestro entrevistado político empiece esta mañana con nosotros riéndose a carcajadas con las imágenes de su Twitter. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y soy de los que pienso que el sentido del humor no hay que perderlo nunca, ¿no? En condiciones muy difíciles como las que hemos pasado, pero que en la medida de lo posible tenemos que mantener siempre una sonrisa. Pues sí, vamos a intentarlo los próximos meses. Bueno, señor Almeida, el PP quiere proponer esa comisión de investigación en la mesa del Congreso sobre la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno. ¿Qué es lo que quieren esclarecer? Queremos esclarecer la gestión del Gobierno acerca, creo que nadie lo puede dudar, de los hechos más dramáticos que hemos vivido en las generaciones recientes. Si se me apura, desde la Guerra Civil yo creo que no habíamos vivido un suceso tan traumático en España y yo creo que es buena la rendición de cuentas. El Partido Popular entiende que el Gobierno debe rendir cuentas en la sede de la soberanía nacional delante de todos los españoles sobre su gestión. Creo que a nadie se le escapa que además lo dijimos desde el primer momento, que nosotros exigiríamos responsabilidades en el momento adecuado y yo creemos que ese ha llegado. Aunque solo fuera para que con la comisión de investigación supiéramos el número exacto de muertos que ha habido por la pandemia, que simplemente es un tributo a todos aquellos que han fallecido y yo creo que esa controversia no le beneficia a nadie. Por tanto, aunque solo fuera por eso, creo que ya sería útil la comisión de investigación, pero aún más lo es porque yo creo que los españoles tenemos derecho a saber cómo lo ha hecho nuestro Gobierno, sin prejuzgarlo, simplemente investigar y saberlo. Lo que pasa es que ustedes primero propusieron una comisión de investigación para investigar la financiación de Podemos, luego el PSOE y Podemos y Unidas Podemos piden una comisión de investigación para la operación Kitchen, ahora ustedes piden esta mesa de investigación y desde el punto de vista de los ciudadanos, una mesa de investigación, por ejemplo, como esta, que no tiene visos de poder salir adelante, al final ¿no cree que podemos tomárnoslo como un arma arrojadiza meramente política? Bueno, creo que las comisiones de investigación son necesarias en democracia. Creo que los que estamos en gobierno no debemos tener miedo a rendir cuentas delante de todos los ciudadanos y un instrumento importante es la comisión de investigación, pero también creo que hay comisiones de investigación y comisiones de investigación. Yo creo que la comisión de investigación sobre un partido que está imputado en el gobierno por financiación ilegal a los españoles les interesa. Creo que una comisión de investigación sobre la pandemia y sobre la gestión de la pandemia creo que a los españoles les interesa. Dejo lo de la comisión de investigación de Kitchen, pero es cierto que es la única que no se refiere precisamente a hechos actuales que son determinantes además de nuestro mejor futuro. Así que las comisiones de investigación no son malas o buenas en general, son malas o buenas en función de su objeto. Y nosotros entendemos que en este momento los españoles tienen derecho a saber, a través de sus representantes, cómo lo ha hecho el Gobierno en su gestión. Y respecto a los muertos, que usted me habla de los muertos, ¿usted cree que el Gobierno miente de forma deliberada? Creo que el Gobierno en estos momentos no tiene interés en saber cuál es el número real de muertos y en transmitírselo a los españoles. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente del Gobierno cuando se le preguntó por esta cuestión, en un momento dado dijo, bueno, es que todavía no ha finalizado la pandemia. Que no haya finalizado la pandemia no quiere decir que no se pueda saber con cierta aproximación cuál es el número de muertos real que hay en España en estos momentos. Es obvio, es una perogrullada. Hasta que no acabe la pandemia no sabremos el número total. Pero mientras tanto sí conviene saber el número aunque sea aproximado y es obvio que entre las cifras oficiales que da el Gobierno y las cifras que yo creo que todos los españoles sabemos que son más fidedignas, por ejemplo las del registro civil, en este caso hay una disparidad muy importante. Por eso digo que no digo que el Gobierno mienta deliberadamente, lo formulo de la siguiente manera: creo que el Gobierno no tiene el suficiente interés para decirle a los españoles cuántos muertos hay por la pandemia en estos momentos. Usted hace referencia a datos oficiales. Efectivamente tenemos un sistema de monitorización de la mortalidad de la Universidad Carlos III, que es público, en el cual se puede acceder todos los días a los datos y es cierto que en esos datos nos muestran el exceso de mortalidad, ¿no? Respecto a la media esperada. Tenemos la evolución de la mortalidad en España a lo largo de un año es más o menos igual, y tenemos un exceso de mortalidad en España de 14.000, a fecha de finales de mediados de septiembre, principios de septiembre, 14.000 en el total de España. Pero, por ejemplo, hay más de 5.600 en la Comunidad de Madrid y 5.400 en Cataluña. Ese exceso de mortalidad se ha producido en comunidades autónomas que son las que dan las cifras de los muertos y que no están gobernadas por el Partido Socialista. Es que las cifras de los muertos se dan en función de los criterios que también se establecen por parte del Gobierno de la Nación y por tanto si el Gobierno de la Nación establece un determinado criterio, las comunidades autónomas lo tienen que seguir. Si el Gobierno de la Nación entiende que las comunidades autónomas no están computando debidamente el número de fallecidos, lo que tiene que dirigirse es a las comunidades autónomas y advertirles de esa circunstancia, que a mí no me consta que todavía lo haya hecho, pero es que aquí creo que hay una cuestión que es básica, es decir, estamos
en un momento crucial de nuestra historia reciente, creo que nadie lo duda, desde el punto de vista no solo político, sino como sociedad. Podemos hacer una España mejor, tenemos que hacer una España mejor, tenemos que aprender de lo que nos está pasando para poder proyectarnos hacia el futuro y poder construir una sociedad en la que todos podamos convivir pensando sencillamente diferente. Eso solo lo podemos lograr también tomando como piedra angular la memoria de todos aquellos que han fallecido, porque precisamente su fallecimiento nos debe impulsar como sociedad a mejorar, pero eso exige también saber el número real de fallecidos. Tenemos que hablar de la operación Kitchen, usted la ha mencionado, la comisión de investigación hace un momento. Debido a la gravedad de los hechos, ¿el Partido Popular va a romper sus relaciones con María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz? El Partido Popular lo primero que va a hacer es respetar el Estado de Derecho y esperar a los procedimientos judiciales. Creo que en España rige un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. El Partido Popular en ningún caso ha negado que los hechos que se están investigando, en caso de confirmarse, por cierto, en caso de confirmarse, son graves, por supuesto, y que en caso de confirmarse, obviamente el Partido Popular, por supuesto, también tendrá que tomar sus propias decisiones. Pero en este momento también decimos una cosa, hay un partido, y no lo digo como el Itumás, porque a mí no me gusta lo del Itumás, lo digo sencillamente por una cuestión de ejemplaridad. Es decir, hay un partido que está imputado que forma parte del gobierno y no hemos oído nada sobre respeto al procedimiento judicial, como estamos diciendo desde el Partido Popular, ni por parte de su socio de gobierno. Entonces nosotros lo que decimos es, hay un procedimiento judicial, respetemos el Estado de Derecho, los hechos son lo suficientemente graves si se confirman como para que tomar decisiones, pero desde luego lo que tampoco vamos a permitir es que aquí se apliquen unos estándares a un partido en función de cómo es ese partido y si está en el gobierno, y que se apliquen nuestros estándares en función o a otros partidos. Nosotros lo que decimos, por supuesto, es que se investigue abiertamente, no tenemos ningún problema, que se investigue, que se llegue hasta el fondo del asunto, por supuesto, que no se hagan juicios paralelos y que no se hagan juicios previos, y también que a todos se nos trate exactamente con el mismo rasero. Y por eso digo, no es el Itumás, pero llama la atención que haya un partido imputado en el gobierno que abiertamente ha descalificado al Poder Judicial, que abiertamente afirma que España prácticamente no es un Estado de Derecho como consecuencia de las investigaciones que se le están haciendo, y su socio de gobierno, el Partido Socialista, que persigue al Partido Popular, pero sin embargo calla con Podemos. Si entiendo el respeto al Poder Judicial, entiendo que la fase es preliminar, pero si se producen imputaciones, ¿se les pedirá que se den baja del partido? Bueno, en el caso, condicional, es una pregunta condicional. Es una pregunta absolutamente condicional. Nosotros lo que decimos y lo que hemos dicho es, uno, no nos gusta prejuzgar. Yo insisto, porque es que es muy importante, no nos gusta prejuzgar. Es que cuando se están haciendo hipótesis sobre situaciones graves y situaciones que afectan de manera penal a las personas, yo creo que cuanta menos hipótesis, mejor. Lo que hemos dicho es, si se confirman los hechos, desde luego el Partido Popular, obviamente, tendrá que tomar decisiones. De acuerdo. ¿Qué decisiones tomaría? Bueno, esas son las que en su caso se marcan, obviamente, también dentro de los estatutos del Partido Popular, pero también en este caso hay que recordar que en estos momentos de las personas que se están citando no hay ninguna que tenga tampoco responsabilidades orgánicas dentro del partido. Recuérdenos cuáles son esos estatutos al respecto. Los estatutos al respecto, por cierto, lo que dicen, y al igual que el resto de partidos políticos, porque todos los partidos políticos, es que en su caso se suspenderá cuando se abra juicio oral. Cuando se abra juicio oral, de acuerdo. Hay voces populares que hablan de la necesidad de refundar el Partido Popular, incluso de cambiar de sede. ¿Usted qué opina? Que no, sinceramente que no. Lo digo abiertamente, es decir, no entiendo la necesidad de que el Partido Popular tenga que cambiar su denominación ni tenga que cambiar su sede. Yo creo que los que formamos parte del Partido Popular estamos muy orgullosos de ser del Partido Popular, estamos muy orgullosos de las políticas que hemos aplicado durante nuestra época en el Gobierno de la Nación, en prácticamente todas las comunidades autónomas, ya fuera como gobierno, ya fuera como apoyo determinante para la gobernabilidad, o en tantos ayuntamientos, en este caso como el que yo tengo la honra de presidir, que es el de la ciudad de Madrid. ¿Esto quiere decir que nosotros estemos orgullosos de determinadas prácticas que se han producido en el Partido Popular? Obviamente no, por supuesto que no. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que asumir determinadas cuestiones que ya han sido incluso sentenciadas por los tribunales y de las cuales nosotros somos los primeros que entendemos que no cumplen estándares ni mucho menos de ejemplaridad frente a los ciudadanos. Pero distingamos dos planos. Una es que obviamente no compartimos y condenamos todas esas conductas y asumimos las responsabilidades que haya que asumir. Otra es como fuerza política, y nosotros lo que no vamos a admitir es la deslegitimación del Partido Popular como fuerza política. Dicho de otra manera, alguien le preguntó al Partido Socialista si se iba a dejar de llamar Partido Socialista cuando organizó la guerra sucia contra ETA desde el gobierno. O alguien ahora con la condena de los ERES de 680 millones de euros. Insisto, como decía antes, no estoy yendo al Itumás, estoy yendo al ¿y tú qué?
¿Por qué exiges a los demás lo que no te exiges a ti mismo? ¿Por qué planteas al Partido Popular lo que no te planteas respecto de ti mismo? ¿Por qué le dices al Partido Popular que a lo mejor tiene que cambiar la denominación, como se está diciendo desde otros partidos y singularmente el Partido Socialista, y sin embargo cuando a ti te condenan por 680 millones de euros, que es el mayor caso de corrupción de la democracia, sin embargo nadie se plantea que tú tengas que cambiar ni de sede, ni de organización, ni de denominación? Por tanto, nosotros no vamos a admitir la deslegitimación del Partido Popular como fuerza política, como principal partido de la oposición. Por supuesto que asumimos nuestras políticas porque creemos que han sido beneficiosas para España y el conjunto de los españoles, y al mismo tiempo asumimos que todas aquellas conductas que hayan sido incompatibles, no ya solo con el ámbito penal, sino por supuesto con la ejemplaridad que le demos a los ciudadanos, somos los primeros que desde luego nos arrepentimos, pero también entendemos que eso no quiere decir que se nos tenga que deslegitimar. Yo le pregunto, no desde el punto de vista de un partido político a otro, yo le pregunto desde el punto de vista de sus electores. ¿Usted cree que sus electores necesitarían esa refundación o ese cambio de imagen? No, creo que mis electores lo que me piden es que aplique las políticas en función de las cuales me han ido votando durante tantos años, en función de las cuales siguen confiando en el proyecto político del Partido Popular. Estoy seguro de que los electores que nos han votado, que nos siguen votando en estos momentos, lo que pretenden es que sigamos con nuestro programa de reformas, que sigamos con nuestro programa de gestión económica, que sigamos haciendo gala de los principios y convicciones que marcan al Partido Popular, y que desde luego, por supuesto, no compartamos de ninguna manera los determinados comportamientos que se han producido, y por tanto que esos no los comportamos. Pero lo que los electores del Partido Popular nos están diciendo en estos momentos es, ante la situación más grave que hay en España, insisto, la más grave, el Partido Popular tiene que ser la principal alternativa al Partido Socialista de Pedro Sánchez en su gobierno de coalición con Podemos y en su gobierno Frankenstein con ese conjunto de socios de investidura y parlamentarios, y por tanto que nos centremos en eso, en las políticas por las que nos han votado, y que hagamos lo mejor posible en nuestro trabajo. El Ministerio de Hacienda al final ha decidido suspender la regla de gasto de los ayuntamientos, perdió la votación en el Congreso la semana pasada. ¿Cómo valora usted esa? ¿Para usted es una victoria? Bueno, para mí lo importante es que los ayuntamientos podamos disponer de nuestros recursos, es decir, es obvio que el otro día en el Congreso se perdió, fue una derrota parlamentaria, lo que sucedió para el Gobierno de la Nación, para mí eso ya está zanjado, es decir, para mí lo importante es que en estos momentos el conjunto de los ayuntamientos triplicamos el pago medio a proveedores previsto legalmente, y eso es porque no tenemos capacidad financiera suficiente, necesitamos que se nos dote de esos fondos a los que tenemos remanente, sencillamente que se nos permita utilizar el remanente de tesorería con un fondo de transporte, y a los que no tienen remanente que se les pueda dotar de esos fondos. Eso es lo que cuenta en estos momentos, y por tanto yo creo que el Gobierno de la Nación ayer hace, si se me permite, necesidad de virtud, lo cual no critico, me alegro que haga de la necesidad de virtud. ¿Por qué? Porque entiende que no podía seguir por la senda de no hablar de verdad con los ayuntamientos, asume que la regla de gasto tiene que ser incumplida no solo en el 2020, sino en el 2021, es fundamental que se pueda incumplir en el 2021, que se nos permita la utilización de los remanentes y que al mismo tiempo los ayuntamientos sin fondos también los puedan utilizar. Es decir, en Madrid tenemos remanentes, pero en Zaragoza, en Valencia y en Cádiz no los tienen. Pero lo que sí tienen sus ciudadanos es las mismas necesidades que tenemos los madrileños o los barceloneses. Por tanto, también tienen que recibir fondos del Gobierno de la Nación. Tres cuestiones: incumplimiento de la regla de gasto en el 21, utilización de los remanentes y, por supuesto, dotación a los ayuntamientos que no los tienen de un fondo por parte del Gobierno de la Nación. Queda dicho por el alcalde de Madrid. Hablemos ahora de la renovación del Poder Judicial. Hemos vivido durante las 2 últimas semanas, una semana y media, a mí se me ha hecho muy largo esto, una serie de cruces de informaciones sobre si había consenso o no había consenso. ¿Hay posibilidades aún de negociación? ¿Hay rendijas abiertas? ¿Hay alguna negociación que no sepamos? Si no sabemos, no nos lo va a contar, pero ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que se pueda llegar a un consenso para eso? Bueno, a mí de toda esta cuestión hay una cosa que a mí me sorprende y que yo pongo encima de la mesa abiertamente para que sea objeto de reflexión. Es decir, ha pasado un tanto desapercibido que el presidente del Gobierno se permite filtrar conversaciones privadas, se permite incluso decir que ha habido WhatsApps, no dice exactamente el contenido, lo digo porque todo aquel que tenga comunicación con el presidente del Gobierno, que sepa que se arriesga que una conversación privada se pueda utilizar por Pedro Sánchez en su beneficio personal. Me parece muy grave. Es decir, primero porque obviamente no se desvelan conversaciones privadas, pero en segundo lugar porque además se tergiversan esas conversaciones privadas. Oye, estamos hablando del presidente del Gobierno. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno filtre de esa manera conversaciones privadas tergiversadas, pero, por cierto? Almeida, Además, yo le pregunto la segunda, por la negociación. Sí, pero no, es que es importante, porque en una negociación hay un principio básico, que es el de la buena fe. ¿Quién puede negociar? Ya no el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién puede negociar prácticamente cualquier cosa con una persona que es capaz de desvelar conversaciones privadas en su propio beneficio? Es que el presidente del Gobierno lo primero que debería hacer es tratar de generar la confianza suficiente para poder hacerlo. Ya lo vimos en el pacto con Bildu.
Pacto con Bildu que es secreto y solo una vez que se votó el estado de alarma los españoles supimos que el presidente del gobierno había pactado con Bildu. Consejo General del Poder Judicial, a la cuestión, como se suele decir en derecho. A la cuestión vamos. Consejo General del Poder Judicial, nosotros lo hemos dicho claramente. Hay dos cuestiones para nosotros que son imprescindibles en este momento. En primer lugar, que hay que ir a una modificación del proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Creo que hay una pulsión en la sociedad, un ánimo justificado de entender que hay que mejorar ese procedimiento y por tanto nosotros recogemos ese eco de la sociedad y lo trasladamos. Y en segundo lugar, no podemos pactar con un partido como Podemos, socio del gobierno, que lo que ha hecho ante las noticias judiciales que le afectan es deslegitimar el Poder Judicial, definirlo como uno de los obstáculos que tenemos en este momento en España y atacarlo frontalmente. ¿Quiere decir esto que no entendemos que Podemos no tiene derecho a formar parte del gobierno? No, por supuesto que tiene derecho. Vivimos en una democracia parlamentaria y ahí está la conformación de gobierno en el Congreso. Lo que sí decimos es que no nos pidan al Partido Popular que cooperemos a la consecución de los fines de Podemos, que a nadie se le oculta porque Pablo Iglesias los ha dicho abiertamente. Pero nosotros, no hay como Partido para Popular, la negociación, bueno, no hay opción. Sí, la rendija que hay es que Pedro Sánchez asuma, en este caso, que tiene que modificar el sistema y que además, por supuesto, Podemos no puede tener ninguna capacidad de influencia, a nuestro juicio, en el Consejo General del Poder Judicial, tan sencillo como eso. Por tanto, parece difícil que haya rendija cuando creo que Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir ninguna de estas dos condicionantes que nos parecen de pura lógica. No puede pretender gobernar los jueces. No puede pretender gobernar los jueces quien entiende que hay que atacar al Poder Judicial y que no hay que respetar su independencia, como ha hecho Podemos. Señor Almeida, ¿y ustedes cuando gobernaron por qué no cambiaron esa regla? Cierto es que nosotros cuando gobernamos no cambiamos esa regla. Cierto es que en este caso nosotros entendemos que tenemos que tomar un determinado criterio y que, por cierto, un balance de gobierno se compone de muchas decisiones. Y hay decisiones que en un momento dado se pueden entender en un sentido, que se pueden entender en otro, pero no quiere decir que tengamos que cronificarlas en el tiempo y asumirlas. Y por tanto nosotros entendemos que desde luego lo que procede es modificar el sistema. No le voy a negar que no lo modificamos. Pero sí le digo que es obvio que hay una pulsión en el ámbito de la sociedad acerca de la necesidad de mejorar la calidad institucional y la arquitectura de nuestras instituciones. Nosotros recogemos ese sentir social y se lo hemos trasladado al Gobierno de la Nación. Quien tiene que responder por qué no quiere mejorar nuestra arquitectura institucional es el Gobierno. De acuerdo. Vamos con las preguntas de nuestros tertulianos. Daniel. Sí, buenos días, alcalde. Buenos días, portavoz. Sobre Kitchen, muy concretamente, quería simplemente aclarar si el PP actuará o no actuará si Fernández Díaz y Cospedal son imputados. He entendido que no hasta que se abra juicio oral, ¿es así? En primer lugar, no que entendemos que las hipótesis sobre situaciones tan complicadas como las que se están planteando y como las que se están investigando en la Audiencia Nacional en este momento, hay que hacerlas con extremo cuidado porque estamos afectando también a la honorabilidad de determinadas personas que por ahora no están imputadas en un proceso judicial. Y en segundo lugar, que hay una previsión en los estatutos, además de los diferentes partidos, y hay previsiones que serán las que se tengan que aplicar. Hasta el juicio oral nada, ¿no? Bueno, veremos en su momento por qué la suspensión de militancia en su caso creo que se tiene que acordar en el momento en que se produzca la imputación. Y muy brevemente, ¿Rajoy estaba al corriente de estas situaciones graves, tal y como usted las describe? Es decir, ¿es verosímil que el jefe del gobierno y del partido, presidente del gobierno y del partido, no supiera del dispositivo de interior o de las gestiones de su número 2? Entiendo perfectamente la pregunta, pero entiende que sería absolutamente imprudente que yo hiciera una hipótesis sobre si Mariano Rajoy está al tanto o no de una cuestión que está siendo investigada en los tribunales. Dicho lo cual, yo tengo que decir que desde luego creo que Mariano Rajoy fue un gran presidente del gobierno, fue un gran presidente del Partido Popular y que por tanto yo mantengo mi confianza en Mariano Rajoy. Marisol, una pregunta, no tres como Dani. Perdón, ¿qué pasa? Iba a hacer dos, pero bueno, voy a resumir. Marisol, únelas y yo la respondo. No, que me ha quedado claro por lo que nos ha contestado que si son imputados finalmente el PP actuará, ¿no? Nos lo acaba de decir. Y luego, por cambiar de tercio, usted que es un valor en alza en el PP y tenemos el Congreso del Partido Popular de Madrid pendiente de hacer, ¿se presentará? ¿Cree que debería presentarse la presidenta Ayuso o sería mejor un tercero en discordia?
al respecto, como además creo que hay informaciones que dicen que si Isabel Díaz Ayuso y yo estamos enfrentándonos por esta cuestión o no estamos enfrentándonos, yo digo dos cosas, por no evadir la pregunta directamente. Una, creo que ni Isabel ni yo lo estamos pensando, sinceramente, es decir, con la situación que tenemos entre manos y más aún Isabel con las competencias que tiene en esta materia, creo que estamos centrados en resolver los problemas de la pandemia tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid. Además, por cierto, felicito a Isabel por la gestión que está haciendo y por el debate sobre el estado de la región ayer, que yo creo que estableció un programa de reformas que va a ser muy importante para afrontar el futuro próximo de Madrid. Y en segundo lugar, como yo ya he dicho públicamente, si a mí se me plantea, yo digo que en este momento me siento muy cómodo con el esquema que hay en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Es decir, hay un presidente que es Pío García Escudero, una presidenta de la comunidad y un alcalde de la ciudad. Me siento cómodo en este momento. Luego veremos ya cuando llegue el Congreso, pero todavía no me he planteado eso. Lo que estoy viviendo es a día de hoy la situación que tenemos. En esa me siento cómodo. En segundo lugar, entre Isabel y yo, no hay desde luego enfrentamiento alguno por el Partido Popular de Madrid. Alberto. Una pregunta. Buenos días. Buenos días. Se ha hablado este verano de la posibilidad de una moción de censura o de mociones de censura en la Comunidad de Madrid, incluso en el Ayuntamiento. ¿Cree usted que ese es un escenario de ciencia ficción o teme que pudiera cristalizar una ruptura del acuerdo de gobierno entre el PP y Ciudadanos? Creo que en primer lugar lo que vivimos es un ejercicio de fariseísmo, es decir, cuando desde el Gobierno de la Nación se apunta a la unidad y a arrimar el hombro en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, desde el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid se lleva azuzando el fantasma de la moción de censura desde no 2 semanas, desde hace varios meses, con el agravante además, desde el punto de vista institucional, que el secretario general del Partido Socialista de Madrid es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Entonces, muy difícil distinguir entre ambos papeles, porque es muy difícil querer hacer política desde el punto de vista de tu partido en la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo ser el máximo representante del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Es muy difícil decir que tiendes la mano a la Comunidad de Madrid siendo delegado del Gobierno, pero que como secretario general dices que tiene que haber una moción de censura porque es inaceptable el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Dicho lo cual, creo que esto es una ensoñación del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, es una grave irresponsabilidad poner en riesgo la estabilidad, aun cuando sea formulando estas hipótesis en estos momentos, pero como ya han dicho desde Ciudadanos, desde luego no hay ninguna posibilidad de que pueda triunfar esa moción de censura. Carles. Buen día, alcalde portavoz. Y Buen día. Mi pregunta empalma con la respuesta que le daba ahora a Alberto, ¿no? ¿Es bueno para Madrid y para los madrileños que el alcalde tenga un perfil tan partidista y deba dedicar una parte de su energía a defender los intereses del partido en lugar quizás de ocuparse de defender los intereses de Madrid? Y ahora escuchándole en relación a esta dicotomía entre el secretario general del PSOE en la comunidad y la delegación del Gobierno, me parece más interesante conocer su opinión sobre su situación personal, ¿no? Entiendo las dudas. Carles, yo entiendo las dudas perfectamente. Digo una cosa también, no soy la primera persona que ostenta responsabilidades institucionales importantes junto con cargos orgánicos en partidos. Sin ir más lejos, si se me apura, el propio presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, yo desde ese punto de vista entiendo las dudas que puedan tener los madrileños. Lo único que puedo pedirles, como ya he dicho alguna vez, es tiempo para despejar esas dudas, para que vean que efectivamente mi dedicación a Madrid no va a decaer bajo ningún concepto, que va a seguir siendo intensa, que tengo una deuda de gratitud con ellos absoluta, con los madrileños, por lo que han hecho durante todos estos meses. Creo que han tenido una ejemplaridad extraordinaria en la ciudad más castigada y más afectada por el coronavirus, que vienen tiempos muy complicados por delante y no me perdonaría fallarles precisamente en estos momentos. También digo otra cosa, que es que cuando tu partido en una situación tan complicada te pide que arrimes el hombro y que des un paso para adelante y que creen que tú puedes ser una buena cara para explicar cuál es nuestro mejor proyecto de futuro para España, creo que precisamente en estos momentos hay que dar también ese paso adelante. Pero lo único que pido es tiempo para que sean los madrileños los que juzguen si es posible o no es posible. Señora Almeida, una última pregunta que siempre se la pedimos a nuestros espectadores, nos viene a través de las redes sociales. Marina, cuéntanos. Hola de nuevo. Bueno, pues le traigo, señor Martínez Almeida, esta pregunta que nos han hecho llegar a través del Twitter del programa. Le preguntan en concreto si ser portavoz del Partido Popular está arruinando la buena relación o cooperación con la oposición en el Ayuntamiento. O déjeme que la reformule un pelín, si cree que le puede condicionar. Diría que no, sinceramente, diría que no. En estos momentos nosotros estamos ejecutando los acuerdos de la Villa que se firmaron por parte de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid, que son la hoja de ruta para el futuro en los próximos meses e incluso en los próximos años. Está viendo bien. Hubo un debate en el Estado de la Ciudad el otro día donde se pudo comprobar que efectivamente teníamos posiciones distintas, pero yo creo que ser portavoz no aportó nada en ese debate, ni nadie me dijo nada especialmente acerca de mi condición de portavoz, sino que lo que hicieron fue, en su caso, criticar mi labor como alcalde, que es lo que se debe hacer
hacer, porque defiendo una cosa también que creo que es importante transmitirle a los españoles. Los acuerdos son importantes para el futuro, pero tan importante como los acuerdos es que también tengamos opciones políticas distintas. Es decir, el pluralismo político es esencial y somos una democracia en la que cada uno de los partidos tenemos que ofrecer un proyecto distinto de acuerdo a las soluciones que entendemos mejores. Eso tampoco lo podemos perder en función de los acuerdos. Es decir, tenemos que ser capaces de combinar los acuerdos que tranquilicen a los españoles con que los españoles sepan que tienen opciones políticas diversas y distintas para poder llevar a cabo proyectos en los cuales, en general, todos tenemos la misma finalidad, que es mejorar la situación en la que nos encontramos. Pues queda dicho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido todo un placer. Muchas gracias a ustedes.